Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Pablo Bevilacqua nos va a hablar del fuerte crecimiento que viene habiendo en los delitos cibernéticos y los seguros que existen en nuestro país para protegernos contra este riesgo. Pedro Ciaba Cerrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. También vamos a brindar información detallada de seguros de retiro y en el último bloque vamos a conversar con el economista Diego Bocio para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Comenzamos este primer bloque con información sobre el dólar y las cotizaciones financieras se ubicaron en los últimos días en sus niveles más bajos, desde finales de mayo, llegando a estar 15% por debajo de los máximos históricos de principios de julio. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, Pedro, esto ha planteado un gran negocio para todos aquellos que apostaron por las colocaciones en pesos, ¿no? Totalmente. Y la verdad que desde mediados de julio en adelante nosotros pensamos que los dólares financieros iban a estar a la baja. Ahora nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo, especialmente lo que ha pasado en las últimas semanas. Acá hay dos grandes factores, ¿no?, que están influenciando. Primero, bueno, desde mediados de julio en adelante, esto no es casualidad la fecha, tiene mucho que ver el nuevo programa de esterilización de pesos, ¿no?, en la brecha financiera por parte del Banco Central. Nosotros, bueno, el dato oficial a julio fueron más o menos 326 millones de dólares. Nuestra estimación hasta ahora marca algo alrededor de los 620 en total en esa ventana. Estas son intervenciones del Banco Central justamente en el mercado financiero, ¿no? Exactamente, para tratar de bajar un poco la brecha. Y por el otro lado, y me parece que es lo que más tiene que ver justamente en la evolución de estas últimas 2 semanas, la aluvión fiscal, ¿no? La aluvión fiscal, la venta de dólares para pagar la moratoria, para pagar el adelanto de bienes personales, un blanqueo que ha empezado a traccionar, que ya lo vemos también en lo que son las colocaciones en los depósitos del sistema financiero. Los depósitos en dólares de mediados de agosto están casi 1.500 millones de dólares arriba. En las últimas 7 ruedas donde uno tiene información, 920. O sea, está empezando a traccionar. Claro, como siempre los argentinos nos acordamos al final, ¿no? Recordemos, Pedro, que la primera etapa, ¿no?, del blanqueo de capitales termina ahora el 30 de septiembre, ¿no? Exactamente. Para los que quieren blanquear hasta montos hasta los $100.000, bueno, obviamente no pagan ninguna penalidad. Arriba de esos $100.000, hasta el 30 de septiembre, pagan una penalidad del 5%, si no la invierten juntamente en una cuenta comitente cera, ¿no? Y bueno, invirtiendo en un menú muy amplio de alternativas y manteniendo esa posición a diciembre del año que viene, la penalidad igualmente vuelve a ser 0. Pedro, ¿crees que sigue habiendo margen para apostar a los activos en pesos? Yo creo que empezamos lentamente a estar un poco más cautos, ¿no?, claro, en esa situación, porque la realidad es que, bueno, y de hecho recién también hablamos... El dólar ha quedado relativamente barato, ¿no?, el dólar financiero. Y podría llegar a ser, por lo menos da la sensación de que hace falta algo más, ¿no?, justamente para seguir. Pero bueno, eso no significa que en las próximas 2 semanas, en la medida que vaya profundizándose este movimiento, en la medida que nos vayamos acercando al primer límite del blanqueo, que esta situación se pueda conservar un poco más de tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando de alternativas de inversión, pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros. Y en los últimos años se viene habiendo un fuerte incremento en los delitos cibernéticos. Vamos entonces a hablar de las coberturas que existen en nuestro mercado contra este tipo de riesgo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, Pablo, estamos hablando de una problemática realmente sensible, ¿no? Sí, bastante importante hoy, dado que el mundo cada vez va a una mayor automatización, una red más interconectada sobre todo lo que es Internet y todos los, digamos, servicios que se van a empezar a brindar. Cada vez va a estar mucho más globalizado en el sentido de lo virtual. Lo que pasa en la vida cotidiana, que estábamos acostumbrados, se traslada al espacio virtual y eso está sucediendo. En el mercado de seguros, ya con muchos años de experiencia, empezaron a darse cuenta por dónde podían pasar las coberturas, pero no había datos formales. La buena noticia es que las reuniones y los congresos que están haciendo ya están arrojando datos formales sobre la problemática esta nueva y qué se puede asegurar y qué no se puede asegurar.
se puede asegurar aquello que es medible, que se sabe qué va a causar una pérdida, cuánto va a valer esa pérdida. No se puede asegurar aquello que no sabemos cuál va a ser la pérdida. Sí. Y bueno, en todo lo que está ocurriendo en delitos informáticos hay una parte que hoy ya se sabe que se puede medir y otra que no. El delito que está sucediendo con mayor frecuencia es el de robo de datos. Claro. El robo de datos, y esto ocurre porque las personas dan mucha facilidad a esto. Bajan aplicaciones sin tener idea de quién la desarrolló, ponen jueguitos en los celulares que usan para las transacciones bancarias o de billeteras o de las billeteras virtuales para que sus hijos jueguen. Muchas de esas plataformas que uno baja reportan información o sacan información y la transmiten a un tercero. Y ese tercero dispone de esa información de la manera que mejor le parezca. Entonces todo esto empieza a tener efectos y el mercado de seguros va a tratar de llegar con nuevas coberturas. Las que hoy están vigentes, todavía un poco pobres, pero ya ofrecen es por el daño que tenés en el momento del suceso de una irrupción. Estas, te Pablo, hackean, son sí. coberturas orientadas a individuos y también a pymes, a empresas. Hoy a pymes, a negocios o corporaciones. Las corporaciones están siendo sumamente atacadas, tienen muchísimos ataques diarios, entonces ya tienen coberturas para prever esto y después, bueno, los riesgos, las pymes hoy sufren ese tipo de cosas, mucho de eso por errores de sus propios empleados. ¿Y sabes qué compañías están trabajando, están más activas con esto? Mira, te digo que las líderes están todas con esta línea de productos, mayor o menor medida. Muy bien. Yo lo que le daría de tips a la gente es que hoy trate de cuidarse, de tener acciones de mitigación y el primero es tratar de capacitar lo más que se pueda al personal sobre estas cosas en las pymes y a nivel personal es tener cuidado con lo que se baja el teléfono. Si quieren ponerle juegos a los chicos, que usen otro teléfono aparte para poner los juegos y no el que usan para las transacciones bancarias o comerciales. Y después, por el otro lado, un tema que todavía no está saliendo, pero va a caer, que es el de responsabilidad civil, que no suban fotos de chicos menores que no sean sus hijos. Muy bien. Esto va a repercutir en un futuro. Más adelante van a empezar a caer demandas por este tipo de cosas. Recomendaciones muy importantes Sí. entonces para tener en cuenta. Continuamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y nos trasladamos a Estados Unidos, donde hoy se publicó, al igual que en la Argentina, el índice de inflación del mes de agosto, que completó una inflación de los últimos 12 meses del 2,5%, de la más baja en los últimos 3 años y medio. Pedro, un dato que naturalmente fue bien recibido por los inversores a juzgar por la evolución de los principales índices bursátiles de Estados Unidos en el día de hoy. Claro, bueno, vos marcás muy bien la baja en la inflación general, ayudaron muchísimo los precios de energía en el mes de agosto. Ahora, cuando uno mira la núcleo, y esto es muy llamativo porque quizás un tiempo atrás hubiera generado una reacción completamente diferente, la núcleo incluso estuvo por arriba de lo esperado, la supernúcleo que calculan los economistas en Estados Unidos también en esa misma línea, y esto en un momento, en otros tiempos atrás, cuando la batalla por la inflación no estaba ganada, hubiera generado ciertas rispideces, ¿no? Ahora, me parece que después de la confirmación del cambio de pivot, del cambio de estrategia de la Reserva Federal, el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, ya lo dijo en Jackson Hole, donde me parece que la batalla por la inflación uno puede cantar victoria y ahora la discusión pasa por la actividad económica y ver si este enfriamiento que estamos viendo en el mercado de empleo, que obviamente en agosto volvimos a ver nóminas de empleo por debajo de lo esperado, si es eventualmente... el gran fantasma que hoy amenaza, exactamente, ¿no? ¿no? A las cotizaciones bursátiles. Que es la discusión entre si vamos a un aterrizaje forzoso, ¿no? Que eso sí sería malo para las cotizaciones, o si vamos a una desaceleración típica, ¿no? De ciclo. Y frente a este riesgo, ¿te parece un buen momento para invertir en CDRs o crees que te mantendrías al margen vos? No, yo realmente creo que me parece que se está sobreexagerando cuando uno mira cómo incrementa la volatilidad del mercado, hoy en día muy focalizado con cada dato de empleo.
La realidad es que cuando uno mira el último dato, especialmente, ¿no?, el de agosto, que volvimos a tener un viernes negro, ¿no?, la semana pasada, con la idea de que bueno, se crearon menos empleos, se corrigen un poco a la baja los 2 meses anteriores y de golpe tenemos a los índices abajo. Ahora, con el correr de los días, eso se empieza a suavizar. Y no hay que ver solamente también lo que es la evolución de las nóminas, que eso es un indicador coincidente, ¿no?, sacando el manual financiero. Cuando uno mira, por ejemplo, el estimador de anticipación en el mercado de empleo, que en realidad son la cantidad de horas trabajadas semanales, la realidad es que incluso hasta vimos un leve incremento, un tímido incremento respecto al mes de julio. O sea, todavía lo que estamos viendo, por lo menos, puede ser una desaceleración. La economía norteamericana ya creó empleo por el mes número 44 consecutivo. Generalmente los ciclos están en el orden de esta duración. Es lógico que veamos un enfriamiento, eso es muy diferente a ver una recesión. Muy bien, con este panorama de los mercados de capitales internacionales completamos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Abrimos un nuevo bloque en el que vamos a hablar de seguros de retiro y para ello estamos con Nicolás Olivero, que es Ejecutivo Regional Comercial de San Cristóbal Seguros. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Un placer. Gracias a vos, un placer también para recibirte. Recordémosle al público en qué consiste este instrumento, en qué consiste el seguro de retiro. Bien, el seguro de retiro es una herramienta de solución financiera principalmente pensado para funcionar como suplemento o complemento de la jubilación para cuando las personas llegan al momento de retirarse del mercado laboral o dejar de percibir un ingreso, que hayan garantizado un fondo que funcione como complemento o suplementa la jubilación. Bueno, un instrumento muy vigente, ¿no? En este momento en el que estamos viendo cómo se vienen deteriorando, ¿no?, los saberes jubilatorios de los mayores, ¿no? Exacto, por eso también nosotros siempre priorizamos que el seguro de retiro es un instrumento de inversión que lo puede tomar toda persona mayor de edad, más allá o independientemente de su nivel de ingresos, ya que contamos con planes que se ajustan a la medida de las posibilidades de cada persona. ¿Y existen planes en pesos y dólares? Exacto, tenemos planes de pesos con pesos, de planes de dólares con dólares y planes que nominan en dólares y se ingresan y salen pesos. Ajá. Esto, bueno, te referís, digamos, a esto de que nominan y que ingresan porque este producto consiste justamente en un aporte periódico por parte de los asegurados, ¿no? Exacto. Tenemos un grupo de planes que busca crear capacidad de ahorro, decimos, porque se construye o se constituye por medio de solamente aportes mensuales con un horizonte objetivo desde los 10, 15, 20 años en adelante. Y tenemos otro grupo de aportes que requieren de un aporte inicial, destinarse a un ahorro o una inversión, donde vamos a buscar más protección del capital en un horizonte desde los 3 años hasta los 10, 15 o 20.
Muy bien, eso depende del perfil del cliente, ¿no? Exacto. Siempre decimos que depende tanto del motivo como el horizonte y también como la capacidad que tenga la persona de aportar o de ahorrar. Y en base a eso vamos a determinar qué tipo de plan va a ser el que se adecue mejor a las condiciones que presenta la persona. Estas coberturas, Nico, ofrecen una rentabilidad mínima garantizada, ¿no? Exacto. Por la tasa testigo conjunto de inversiones tenemos un mínimo retorno o un piso de rendimientos positivos por debajo, obviamente, de lo que consigue la cartera de inversiones de la compañía. Claro, tal cual. ¿Y cuál es el ahorro mínimo, la contribución mínima mensual que considerás que debe hacer un asegurado para que se justifique utilizar este instrumento? Bien, realmente tomar una póliza de retiro siempre es más que no tomarla, es decir, tomar conciencia en garantizar en el futuro tener este complemento o suplemento a la jubilación, por lo que tenemos planes de solo débito automático que van desde los 15.000 hasta los 50.000 pesos mensuales y otros planes de débito automático que son desde los 50.000, quedándonos siempre desde el lado de los que buscan crear capacidad de ahorro, construirlo solo mediante débito automático. ¿Y qué ventajas dirías que tiene este instrumento respecto a otras alternativas de inversión? Bien, frente a otras alternativas de inversión, una ventaja muy buena que tiene el seguro de retiro está en la composición de la cartera, que permite construir o diversificar esta cartera de inversiones en su composición con instrumentos que puedan percibir o captar distintas variables en simultáneo, como pueden ser bonos sujetos a inflación o bonos sujetos a devaluación, evitando también, a diferencia de fondos comunes de inversión, reducir esta pérdida de capital aportado por la base o piso de rendimientos garantizados. Muy bien, perfecto, Nico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Cerramos entonces este segundo bloque con información sobre seguros de retiro. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Diego Bocio. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Diego Bocio para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, por favor. Hoy se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de agosto, fue de 4,2%, inesperado, levemente por encima de la cifra de julio. Al gobierno le está costando realmente lograr, ¿no?, que la inflación perfore este piso del 4% al que ha llegado después de varios meses de haber una reducción fuerte del índice de inflación mensual. Diego, ¿por qué crees que le está costando tanto al gobierno perforar este 4%? Primero hay que decir que hay un mérito de haberla bajado de niveles que estaban una economía muy poco sana, con un nivel de inflación muy alta, sobre todo en diciembre del año pasado, cerca del 25% mensual, y hay una desinflación muy fuerte después de una devaluación inicial por parte del gobierno. Entonces, primero vamos a poner las cosas en su contexto. Hubo una caída fuerte de la inflación. Ahora bien, empieza a ordenar las cuentas fiscales, empieza a tener algún orden el balance del Banco Central, fundamentalmente en la acumulación de reservas producto de algún manejo financiero, y
se empieza a tener una regla cambiaria del 2% mensual. Sí. Ahí le pone un piso a la inflación. Digamos que el dólar todos los meses se devalúe en torno al 2%, ahí ya le pone un piso a la inflación. Y la segunda cuestión tiene que ver con cuestiones de acomodamiento de precios relativos que venían retrasados, tarifas, que recordemos que en la primera parte del gobierno había como un ímpetu de acomodar esos precios relativos de forma muy rápida y después pospusieron esos aumentos diciendo, bueno, va a haber más inflación a futuro. Y después ciertas cuestiones de inercia inflacionaria, de acomodamiento de precios, de ordenamiento de precios, que evidentemente resisten a un plan antiinflacionario que entiendo que debería ser muchísimo más integral y entiendo que debería ser un verdadero plan de estabilización. Lo que hemos tenido hasta ahora es, en principio, un ordenamiento de las cuentas fiscales y alguna cuestión en el balance del Banco Central. Por eso, lo que está sugiriendo que esta dificultad para perforar este 4% mensual tiene que ver con que al programa antiinflacionario le faltan algunos elementos. Los planes de estabilización, o sea, para bajar las inflaciones crónicas como tiene la Argentina, inflaciones crónicas son inflaciones por encima del 30% anual. Esas son inflaciones crónicas. Hiperinflaciones son inflaciones que no hemos vivido en la Argentina. No estábamos ni siquiera al borde de una hiperinflación. Hay que decir, había riesgos, pero no estábamos al borde de una hiperinflación como si afirma el presidente Milei, equivocadamente o con algún interés político. Si separamos esa cuestión, nosotros lo que vemos es que en la Argentina hay inflación crónica. La inflación crónica, ¿cómo se resuelve? Con un plan de estabilización. Los planes de estabilización no son medidas aisladas, son medidas integrales donde requieren no solamente de decisiones económicas, sino también de un andamiaje político más fuerte. Entonces, vos tenés, por un lado, el ordenamiento fiscal. Uno puede decir si está mejor hecho o peor hecho, podemos entrar a hacer sintonía fina, pero hay una vocación por parte del gobierno de ordenar las cuentas fiscales. A eso le falta institucionalidad. Recordemos, Alejandro, no tenemos aprobado el presupuesto. El último presupuesto que se aprobó en la Argentina fue en el año 2022. Se recondujo el del 23 y efectivamente este año hay un presupuesto, según la Ley de Administración Financiera, reconducido. Y después lo que tenés es una situación en el Banco Central, en donde todavía las reservas siguen siendo negativas netas. Sí. Parece un concepto como tenés reservas negativas. Bueno, porque los activos los activos menos los pasivos de corto plazo son negativos. Claro. Y vos tenés un problema serio ahí con los dólares, algo que no es nuevo en la Argentina, pero evidentemente refleja un problema para el resto de la economía. Y ahí me parece que necesitas tomar decisiones de otras características, tanto desde el punto de vista económico y del punto de vista político-institucional, ¿no? Tal cual. Vos justamente mencionaste, ¿no?, el tema del régimen cambiario, esta política, ¿no?, que viene llevando adelante el gobierno de aumentar, ¿no?, el dólar oficial al 2% mensual. Justamente, bueno, el dato de inflación que se publicó hoy genera preocupación porque en la medida, ¿no?, en la que no converge rápidamente la tasa de inflación con la tasa de devaluación, se va generando un problema de competitividad. ¿Te preocupa ese tema? Sí, claramente. O sea, el reflejo de eso es la no acumulación de reservas del Banco Central. Un Banco Central que no acumula reservas, cuando vos sos un bonista, cuando vos sos alguien que estás mirando los mercados financieros, mirás no solamente los flujos, sino también mirás los stocks. Ves que el precio está el precio de la Argentina está cara en dólares, está falta de competitividad. Mirás el precio, el presidente Milei dice, nadie tiene la forma de mirar el precio, pero hay referencias de largo plazo, precios promedios, momentos en donde la Argentina, precios a los cuales la Argentina acumuló reservas y demás. Entonces vos tenés un problema en el precio del dólar y evidentemente cuando tenés un problema en el precio, tenés problemas de acumulación de reservas y dificultades de solvencia. Entonces vos sos un inversor internacional, vos fíjate qué pasa con el riesgo país. Producto de la devaluación inicial, del ajuste inicial y del ordenamiento fiscal y el ordenamiento de las reservas, baja el riesgo país de 2.700 a 1.100. Cuando ves que hay un problema con el precio y cuando ves que el Banco Central no acumula suficientes reservas para hacer frente a todos los compromisos que tenemos por delante, empiezan las dudas, acá tenés un problema de precios y tenés un problema de flujo. Entonces, sí,
evidentemente que la inflación vaya por encima del 2% que se devalúa el oficial, con una brecha que todavía no se ha comprimido mucho, pero todavía no se termina de comprimir, evidentemente genera ruidos. Y yo creo que si vos me preguntás cuál es el talón de Aquiles o cuál es la situación más dificultosa que tiene este programa económico, básicamente son dos. Una es el precio del dólar y el otro es el esquema institucional. Es decir, cuando vos no tenés un Banco Central independiente, cuando vos no tenés una regla fiscal aprobada por el Congreso, cuando vos no tenés la sensación que la Argentina va en serio porque la clase dirigente ha logrado un consenso y un acuerdo, evidentemente se refleja en el valor de los activos, ¿no? Y entre las debilidades no mencionaste el cepo cambiario, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿No? Justamente en los últimos días, a mí me sorprendió, por ejemplo, el Banco Internacional, Banco Norteamericano, el JP Morgan, señaló que podría haber una salida del cepo cambiario antes de fin de año. Que la verdad que acá en la Argentina vemos eso como algo muy difícil, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto a estas cuestiones? Mi postura es, a ver, en primer lugar, no es bueno tener cepo. Y cuando uno mira qué pasa con las reservas con el cepo caen, qué pasa con el crecimiento cae, qué pasa con la entrada... O sea, ahora bien, de lo óptimo, de lo ideal a lo posible, efectivamente está la política, está lo que realmente, digamos, se puede hacer. Yo creo que es necesario ir a un sendero de ordenamiento de las cuestiones cambiarias. Me parece que hay muchas restricciones cruzadas que se podrían con el tiempo ir eliminando. Es importante unificar o tener alguna idea de ordenamiento de los tipos de cambio. Hemos tenido una cantidad de tipos de cambio que desordenan la economía y naturalmente ir acumulando reservas para ir reduciendo el cepo. Si me preguntás, ¿es posible que la Argentina hoy libere el tipo de cambio y todos los argentinos que generan pesos puedan ir con sus pesos a comprar dólares? Y yo te diría, ahí sí te diría, no soy capaz de decirte a qué valor puede ir el tipo de cambio. Entonces yo creo que hay que ir camino a tener una economía sin cepo. La liberalización total no la veo posible en lo inmediato y creo que en la medida en que haya convergencia de las brechas y que la economía vaya saneando sus cuentas y demás, evidentemente puede ser una salida incluso para el ordenamiento del tipo de cambio. Es decir, que la salida del cepo sea un ordenamiento del tipo de cambio, algo más transparente en términos de tipo de cambio que le permita a la Argentina que las políticas sean sostenibles en el tiempo. Porque una de las cosas que estudiamos los economistas, tenemos que cerrar, cerrando, y si me permitís un segundo, es que las cosas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Sin duda. O sea, vos podés tomar una decisión y esa decisión, si no es sostenible en el tiempo, sabemos que un día cae la crisis y las cosas son peores. Muy bien, muchas gracias, Diego. No, gracias a vos, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Diego Bossio sobre la situación de la economía argentina y los importantes desafíos que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.